Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. Profe, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Todo en orden? Hola, profe. Hola. Buenas Bien, bien. noches. Buenas noches. Bien, ahí me habían consultado con respecto a la ubicación, a cómo hacen las cargas por paredes, techo y piso. Bueno, como ya les aclaré que está dentro de un tinglado la camarita, ¿sí? No hay la temperatura. La pueden suponer acá la cámara, donde la temperatura en el exterior es toda la misma, ¿sí? Vamos a suponer así, que es toda la misma la temperatura alrededor de la cámara. Lo único que va a cambiar son áreas, por ejemplo, las áreas normalmente, las del frente van a ser distintas a las de los costados. Cuando ustedes hagan la carga por paramentos acá, ¿sí? El K por S por el delta T, ¿sí? Acá el S va a ser distinto, ¿sí? Porque va a ser la superficie de la pared, por ahí va a haber dos iguales y dos iguales. Y la del techo por ahí va a ser diferente, ¿sí? Cuando no tienen datos del piso, se toma directamente un valor. Está acá el caso del suelo, que se encuentre encima del local, y no tengamos datos, podemos tomar como 25 grados. La del exterior, ¿no? Por debajo del piso. 22, 25, ¿sí? 25. Siempre en la parte del piso, acá lo más importante a tener en cuenta, ya que estamos hablando de esto, es el tema de la humedad. ¿Está? Sobre todo cuando yo voy a construir la cámara con productos, digamos, con calcáreos. No lo voy a hacer, con panelería de fábrica. ¿Está? Ahí tengo que tener mucho cuidado con el tema de la humedad, porque si no, cuando estoy enfriando, gran parte de esa cantidad de calor que estoy extrayendo lo voy a usar para enfriar la humedad del piso. ¿Estamos? Tal cual. O sea que hay que tener mucho cuidado con eso, porque si no, estamos perdiendo mucha potencia frigorífica inútilmente. El resto, entre el exterior y el interior, planteen lo general. El interior de la cámara con la temperatura que ustedes tienen que tener en el interior de la cámara y el exterior de la cámara con la temperatura exterior que hay en el recinto donde va a estar la cámara. Difícilmente una cámara esté a la intemperie, ¿estamos de acuerdo? Exactamente, más en nuestra zona. Salvo que sea un edificio frigorífico, que en ese caso después podríamos ver, pero en el caso de cámara frigorífica nunca va a estar en intemperie. Siempre se busca que esté protegido. Por lo menos lo más cercano a la intemperie sería dentro de un galpón. ¿Estamos de acuerdo? O sea que está tapado del sol, de las cargas térmicas fuertes, los vientos, etcétera, etcétera. Más en nuestra zona, diría yo, que por ahí afuera se tiene temperaturas muy elevadas en verano, así que se puede hacer eso. Por eso ya el mismo práctico ya les dice que está dentro de un tinglado, y la temperatura no va a ser la exterior, sino que va a ser algunos grados menos, ¿sí? Bien. Eso es con respecto a la carga de paramento. Después no había otra consulta respecto a eso. Después, no sé si en la parte de evaporadores por ahí había quedado alguna duda acá. Al último era que estábamos viendo los catálogos, ¿sí? Habíamos establecido directamente, a partir de esta tabla, habíamos establecido, de acuerdo a la humedad que nosotros tenemos que tener en el cuarto para el producto que nos toca, para el producto que les toca calcular, ¿sí? A partir de ahí podemos decir qué DT corresponde. Recordando, como dice ahí, que el DT abarca no solamente una diferencia de temperatura, sino que conlleva, es decir, también indirectamente nos está manejando la humedad del ambiente, ¿sí? Si yo tengo un gran DT, o sea, un DT muy grande, vamos a secar demasiado el ambiente, ¿sí? Eso es lo que significa. Un DT muy grande, una diferencia de temperatura entre la cámara y el evaporador muy grande, va a significar que vamos a extraer demasiada humedad, ¿sí? Tiene que quedarles claro, muchachos, que
siempre la temperatura va asociada a la humedad relativa. ¿Estamos de acuerdo? O sea que si yo varío los valores de temperatura, siempre estoy incidiendo en la humedad relativa del producto. ¿Está? O sea que yo me tengo que mantener con el producto dentro de las humedades relativas aconsejables por tabla, que me da, en este caso, Senasa, por ejemplo, en los productos alimenticios. Siempre me tengo que mantener dentro de esos valores, porque si no, estoy generándole problemas al mismo dueño de la cámara. Si yo bajo demasiado la humedad, estoy secando el producto, lo cual lo pongo en peores condiciones y aparte le hago perder plata. ¿Estamos de acuerdo? Y si le doy demasiada humedad, corro riesgo de honguear el producto, de que se formen películas de hongo sobre el producto, que el producto quede inservible, que no sea factible después poderlo vender o comercializar. Entonces, cuando ustedes hagan un diseño de esto, manténganse dentro de los valores relativos de humedad que le da Senasa en las tablas. ¿Está? Profe, Sí. ¿puede ser que la humedad para las manzanas era entre 85 y 90%? Puede ser. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Sí. Bien, gracias. Recuerden que habíamos dicho clases anteriores que así como cuando la pava está hirviendo, el vapor que sale del pico de la pava no tiene color. Ese humito que ustedes ven, eso es al tocar el aire más frío, se condensa. De esa misma manera se sigue condensando a medida que yo voy enfriando cada vez más el aire. ¿Y cómo se ve eso? Y en la escarcha que yo veo adentro de la heladera. Esa escarcha que yo veo adentro de la heladera, el refrigerador, más, si es no frost, lo van a ver en la bandeja atrás. O la misma agua que ustedes ven que sale y que chorrea atrás del aire acondicionado, esa era humedad que tenía el aire ambiente. ¿Sí? Que al enfriar yo estoy disminuyendo la capacidad del aire en retener humedad. A medida que yo aumento la temperatura del aire, yo le estoy dando mayores cualidades de aceptar más cantidad de humedad en el ambiente. A medida que bajo, disminuyo. Por eso cuando empiezo a enfriar, empiezo a tener condensado por todos lados. El condensado ese sería humedad que el aire tenía cuando estaba más caliente. Recuerden siempre que el aire caliente es mucho más higroscópico. ¿Higroscópico qué quiere decir? Que es capaz de absorber humedad. ¿Está? Por eso después vamos a ver en las mismas cámaras o a veces es muy importante esto cuando se hacen reparto de productos en vehículos refrigerados, que es una recomendación que siempre nosotros le damos a los choferes. Cuando van a bajar mercadería, primero que nada hay que tratar de establecer siempre una zona de bajado de producto que quede cerca de la puerta, ¿no? Es cuestión de tener la puerta abierta 1 hora para bajar 5 cajas de pollo. ¿Estamos de acuerdo? Porque todo ese aire caliente que ingresa al habitáculo, o sea, a la cámara, concretamente en este caso a la cámara del camión, ¿dónde va a ir a parar? Sí o sí va a ir a parar al evaporador. ¿Por qué? Por la diferencia de temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ese aire caliente va a parar al evaporador. ¿Y qué hace cuando va a parar al evaporador? Descarga toda su humedad, por lo que recién decía Guillermo, en frío, bajo la humedad, ¿correcto? Descarga la humedad. ¿En qué se transforma esa humedad? En hielo. ¿Está? Lo cual hace que después de andar un ratito, el evaporador se empiece a congelar. Se forma un bloque de hielo y no enfría más. Profe. Entonces, empiezan los genios a decir, ¿cómo? Si hay hielo, debería enfriar más. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Pero no es así. ¿Saben por qué? Porque el hielo que se forma ahí no permite corriente de aire. ¿Estamos de acuerdo? Al no haber corriente de aire no hay transmisión de calor. ¿Está? Aparte, fíjense, esta formulita que es la que vimos que nos permite, esto se hace en ingeniería, pero solamente yo les dije la clase pasada que les mostraba, para que sepan cómo el fabricante diseña un evaporador. Este A es el área de todos los tubos que están en contacto con la cámara. El aire que va a pasar a través de todos los tubos es esta área. El DT es la diferencia de temperatura que yo tengo entre un lugar y otro, entre el caño del evaporador y el ambiente, por ejemplo. Y este U es cómo yo trabajo todo eso, cómo yo trabajo el evaporador. ¿Qué quiere decir? El tipo de material que yo uso para hacerlo, la forma que le doy,
la separación entre aletas, si le pongo aletas, la separación entre caños, la velocidad de aire que yo hago circular por entre medio de ellos. Todo eso tiene que ver con ese coeficiente de transferencia que es propio del equipo. ¿Sí? Esas son cualidades que trae el equipo. Por eso cuando yo selecciono, el fabricante ya me da este U incorporado. Ya. Él hizo las pruebas y ya obtuvo lo mejor posible en cuanto a eficiencia en el intercambiador. ¿Sí? De eso se trata lo que le estamos comentando ahí. ¿Sí? Eso se llama eficiencia pelicular, superficial del evaporador, ¿está? Imagínense si el fabricante se reventó la cabeza para poner de cobre, de aluminio, de darle vuelta, y después tenemos 2 centímetros de hielo arriba. ¿Cuánto puede enfriar? Es una brutal capa aislante ese hielo que se forma ahí. Por eso que hablamos del desescarche periódico. Porque yo no puedo permitir que más en la parte industrial. En el refrigerador doméstico, para conservar alimentos, está la No Frost, que es un equipo pequeño que ni siquiera entraría en la comparación con los equipos industriales. Pero cuando es un equipo que tiene que tener, como decía el profe, alta eficiencia, yo apenas se forman milímetros de escarcha, tengo que sacarlo, porque si no pierdo un montón de posibilidades de transferencia de calor, porque es como tapar con una frazada el evaporador, cuando yo dejo crecer el hielo de la escarcha, ¿sí? En el caso de las No Frost, acá hay mecánicos que las convierten en heladeras comunes, ¿estamos de acuerdo? Le anulan la resistencia eléctrica. Le anulan todo lo que es No Frost, porque como no entienden el funcionamiento, le anulan lo que es No Frost y la transforman con un ciclador en una heladera común y silvestre. Y sin embargo la gente les cree y les da. O sea, una heladera que pagó 60 o 70 mil mangos la transforma en una de 20. Y encima terminan criticando, sí, porque los tipos que hicieron esto no saben. Y encima dice que los fabricantes son unos crotos, unos tarados porque no saben diseñar. Bueno, eso es normal, ¿eh? ¿Está? Sí. Profe, les pregunto, ¿y cómo arreglo entonces? ¿Cómo qué? Yo tengo una heladera, ¿no? ¿Cómo arreglo? Porque la vez pasada se me quemó y... ¿Cómo arreglo? ¿Cómo se arregla? Tenés que conocer cómo funciona el sistema. Lo primero que tenés que hacer. Y después evaluar a ver si tenés algún circuito, algún plano. Reemplazar por piezas originales lo que se cambió. No es cuestión de cambiar y adaptar una cosa que no es. ¿Estamos de acuerdo? Se entiende. Es lo mismo que si yo les digo, ustedes vienen con un auto multipunto y decimos, le vamos a meter carburador, porque estos tarados que pusieron esto no sirve para nada. Listo, es lo mismo, muchachos, exactamente igual. Muchas veces me pasa en el taller que vienen y dicen, este auto es una porquería que no anda, y cuando vos empezás a mirar resulta que uno le modificó una cosa, el otro otra, resulta que todo el sistema es excelente. Ahora, el que toca no sabe, por eso toca y hace macana. La mayoría de los casos, seguramente a usted en su rubro le pasa lo mismo. En mi rubro, la mayoría de los casos de la gente que tiene problema en el auto es porque algún genio, entre comillas, metió mano. Exacto. Normalmente, si vos no tocás, muy difícil que falle, salvo que choque o que eventualmente se queme algo. Pero normalmente no tienen problema los sistemas estos. Bien. Ahí hay un catálogo como los otros que le dejé ahí en la página, en el Classroom, les dejé ahí 2 o 3 catálogos con su metodología, ¿sí? Pero normalmente, si ustedes adaptan, yo quiero que lleguen primero acá y después que surjan las dudas, porque si yo les explico mucho esto y no lo vieron todavía, no llegaron con el práctico, es un poco de balde. Vuelvo a repetir lo que dije el otro día, ya acá, al tener la carga de enfriamiento en kilocalorías por hora o en watts, depende de lo que a ustedes más les guste, ya están en condiciones de determinar el evaporador. ¿Sí? Lo único por ahí hay un pequeño arreglito que tienen que hacer, que es si el DT que usó el fabricante es diferente al DT que ustedes tienen por la humedad que tienen que afrontar, tienen que adaptar el funcionamiento que les ofrece el fabricante a su diseño. ¿Cómo se hace? Simplemente comparando los A por U. ¿Sí? Porque esto acá es A por U. A por U de lo que ustedes quieren sacar es igual al A por U de lo que tiene el diseñador. Entonces, al igualar eso, yo igualo estas dos cantidades.
¿Sí? Entonces, ¿cómo despejo el Q que yo voy a buscar en el catálogo? Lo puedo hacer directamente, pero no sería tan eficiente mi selección. Una selección eficiente sería corregir la Q que yo voy a buscar en el catálogo, que es esta que está acá abajo. Esto donde dice capacidad para un DT de 10. Estas son las capacidades que tienen los equipos que están en este fabricante. Hay muchas hojas más, yo les puse solo un pedacito nomás. ¿Sí? Entonces vamos. Este Q que está acá es el que yo voy a venir a elegir. A ver si me conviene este o este o este, ¿cuál? ¿Sí? Y ahora, ¿qué va acá donde dice Q de diseño? Acá va la carga de refrigeración, que les digo acá. Es la capacidad del evaporador que corresponde a la carga de enfriamiento hallada, ya corregida con el tiempo de funcionamiento, aplicado el desescarche, por supuesto. El DT de catálogo es el 10, ese que dice ahí el fabricante. Y el DT de diseño es el que obtuvimos nosotros acá de esta tablita, de acuerdo al tipo de producto, a lo que nosotros necesitamos de humedad relativa. Y el tipo de evaporador con aletas normalmente que nosotros queremos. ¿Sí? Y ahí estaríamos buscando, qué sé yo, por ahí me sale 4,28, vamos a suponer que me da ese valor. Entonces voy acá y estoy entre 3,975 y 5,90. Entonces elijo este acá, el 5, algo, un poquito superior. ¿Sí? Ahí elegiría este que está acá. O si me da 4, por ahí me juego y elijo este. Pero si yo tengo ambición por ahí de que crezca un poquito más mi producción o mi almacenamiento, por ahí me convendría elegir el inmediato superior. Pero no cerrar un ojo y decir, no, vamos a encajarle este de 11 por la duda. No, justamente ese es el veneno que no queremos que ustedes tomen. ¿Estamos? Bien. Bueno, ahí terminaría todo lo que es evaporadores, porque vimos los tipos que hay, cómo se colocan, ¿sí? Enfrente de la puerta no, eso es lo que habíamos dicho en la ubicación de estos equipos, ¿sí? Vimos acá en la ubicación, normalmente qué es lo recomendable, ¿sí? Cómo son los equipos que están con fluidos secundarios, ¿sí? Todo eso vimos en este tema. Hoy vamos a arrancar con este nuevo tema fundamental que se llama compresores. Vamos a ver un poquito la parte termodinámica, muy por arriba, porque ya se nos terminó el año, y después recalcar cómo se elige un compresor, que es simplemente mirar lo que yo elegí anteriormente en el evaporador y poner la misma selección correspondiente a este equipo. O sea que, profe, sí. En el evaporador nos va a tirar más o menos, dependiendo qué evaporador, ya nos va a decir más o menos qué compresor necesitamos usar. No, vos mismo vas a ir y elegir, a ver, yo creo que puse más acá adelante, acá tiene toda una parte termodinámica, y acá tengo la selección de compresores. ¿Sí? La selección de compresores te lo voy a dar, ya que lo preguntaste. Por ejemplo, esta es una hoja de catálogo de compresores. Por supuesto, tengo que asegurarme que el refrigerante sea el mismo que en el evaporador, porque los equipos están conectados en serie, por supuesto. Entonces vamos a suponer que este refrigerante era el mismo que yo tenía en el evaporador, el que me dio ese rendimiento. Tengo que tener en cuenta la temperatura de condensación, que normalmente, si es por aire, en nuestra provincia es lógico elegir 50, entre 45 y 50 es lógico elegir. Luego tenemos que conocer la temperatura del evaporador, que a esta altura ya la conocemos, ¿sí? Que es una de estas, ¿ven? O la más cercana posible, y bajar. Y encontrar una capacidad igual o muy parecida a la del evaporador. ¿Sí? Claro, claro. La más parecida que yo encuentre. Según lo que estoy viendo ahí, este compresor solo para el R404. Exacto. Así tenés para... En el catálogo que yo le di, pues yo le agregué también catálogo de compresores, tenés para 134, para 502, para... R22. R22 y no sé, creo que me faltó amoníaco. Pero bueno, eso después le agrego yo para el amoníaco, si es que van a usar. Por supuesto que los rindes de los compresores están en función de los gases refrigerantes que se usan, eso tengan en claro.
Claro, sí. Perfecto. Claro, por el tema de la presión y demás. Sí, Presión, el coeficiente de efecto frigorífico, hay una serie de cosas, la densidad del gas, hay todo ese tipo de cosas. La temperatura de evaporación juega un papel fundamental en el compresor que yo voy a elegir. No, Claro, solo no solo por la capacidad del compresor, sino por la situación en la cual trabaja el compresor. Cuidado con eso. Eso es claro. muy importante cuando estoy trabajando con bajas temperaturas. No cualquier compresor rinde en bajas temperaturas, ¿está? Perfecto. Gracias, profe. Nosotros ahora estaríamos en esta zona que está acá, ¿sí? Esta sería la zona del compresor, ¿está? Lo que por ahí hay tendencia cuando uno empieza a mirar este gráfico y tratar de entenderlo, es que uno dice, ¿cuál es la capacidad del compresor? Y los vagos meten la gamba hasta el cuello cuando dicen que la capacidad del compresor es H2 menos H1. Error garrafal. Esto, cuando nosotros le hablamos de capacidad del compresor, debe ser obligatoriamente igual a la capacidad, lo digo así pausado, lo digo. La capacidad del compresor debe ser igual a la capacidad del evaporador. Y por ahí no queda muy entendible, es que no es algo que se pueda entender, queda un poco confuso, pero es así por definición. ¿Por qué? Porque para facilitar la selección de los técnicos o de las personas que quieran elegir un compresor, se les coloca como capacidad a lo que él es capaz de llevar, a ese gas que sale del evaporador, y la traducción de que tiene que ser capaz de llevar todo ese gas caliente, por decir, o sobrecalentado o saturado hacia el condensador y elevarle su presión, esa es la función del compresor. La principal función es de ser un transportador, ¿sí? El compresor en este caso es un transportador de esa cantidad de gas. Y para darle unidades energéticas a las cualidades que tiene el compresor para llevar esa cantidad de gas y mantener la presión del evaporador constante, a eso se le llama capacidad del compresor. Y esa capacidad del compresor debe ser igual a la capacidad del evaporador. O sea que por ahí yo le digo, por ahí acá está nombrado, ¿no? Uno dice, pero acá aparentemente es como que me equivoqué, porque dice Qcomp y es MR, o sea, la masa refrigerante por el efecto refrigerante, que nosotros vimos que el efecto refrigerante estaba dado acá en el evaporador. Y sin embargo, fíjense que dice capacidad del compresor acá, porque son iguales. Si no, no hay manera que yo pueda equiparar o equilibrar el sistema si el compresor no es capaz de sacar toda la cantidad de gas que tiene acá y tirarlo acá arriba al condensador. Más allá de que para eso yo tenga que colocar un motor eléctrico de tanto HP, no me importa por ahora eso. Lo que estamos hablando es de una capacidad de refrigeración o capacidad refrigerante del compresor. Y debe ser igual a la capacidad del evaporador. ¿Está ahí? Vamos. Eso es sí o sí. Por eso yo hago H1 menos H4 otra vez. Y acá les dejo escrito capacidad del evaporador igual. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando llego al catálogo? Por eso les digo, primero, revisar los datos que le dice el catálogo. Es como le dije la clase pasada. Vieron que cuando uno contrata un seguro de algo, tiene que leer toda la letrita chica abajo, esa que tiene que usar una lupa. Bueno, acá lo mismo. Cuando ustedes lean un catálogo, tienen que leer todo, que no se le escape nada, porque ahí hay cositas en la letra chica que por ahí les puede cambiar la selección del compresor. Acá, por ejemplo, 50 Hz, TC, que es temperatura de condensación, por ahí uno puede pensar que es temperatura del cuarto y mete la pata hasta el cuello. Sin embargo, TC, en este catálogo, que es el modelo Antarctic, creo que es temperatura de condensación, la cual va a estar entre 45 y 50, como dijimos, para nuestra zona. ¿Sí? Luego, sin subenfriamiento, ¿eh? O sea, es para un ciclo simple esto. Temperatura del ambiente, aproximadamente esto. Justamente se ajusta a nuestras condiciones. Y acá dice temperatura del gas de succión,
20 grados centígrados. Es la prueba que hacen, el ensayo que hace el fabricante con este tipo de compresores. Nuestra temperatura puede estar un poquito diferente en la succión, ¿sí? Sería la de sobrecalentamiento, sería. Pero bueno, el que hizo el ensayo con este tipo de compresores, con este modelo, usó esa temperatura que sería esta temperatura 1 que está acá, que a veces puede coincidir, idealmente coincide con la de salida del evaporador, pero normalmente por ahí hay un poquito de sobrecalentamiento. A veces se busca un poco a propósito eso, y otras veces... Tiene que haber sobrecalentamiento, por lo menos entre 3 y 5 grados. ¿No? Profe. Sí, no sé si... O sea, 4 o 5 grados de sobrecalentamiento, como dijo el profe. Son datos fundamentales los que estamos por ahí viendo acá, que el profe con su experiencia nos está pasando, ¿sí? Bien. Entonces, ya ustedes tienen, en resumen, ustedes tienen la carga de refrigeración. Tienen vueltas para sacarlo, por ahí hay algunas dudas que se le pueden presentar, lo único que tienen que hacer es consultar. Una vez que tienen la carga de refrigeración en kilocalorías hora o en watts, que ustedes ya la sacaron agregándole el tiempo de funcionamiento, ya tienen la mayor parte del trabajo. ¿Por qué? Porque después ese dato el que lo van a tomar así como con una pincita y van a decir, che, ¿qué evaporador busco? A ver, y ya empezás a ver los DT. A ver qué DT me da el fabricante. Hay unos fabricantes que dan 3 o 4 DT. 8, o sea, 6, 8, 12, 10. Lo más común es 8 y 10. Exacto. Por ahí el de ustedes justo coincide, el DT de ustedes con el del fabricante y ni siquiera hacen la corrección. Hacen esa corrección si están lejos del valor y obtienen la carga del evaporador, la capacidad del evaporador. ¿Sí? Con esta capacidad del evaporador, ustedes podrían volver hacia atrás y hallar el flujo de refrigerante. El MR, si ustedes lo quieren sacar, lo pueden sacar tranquilamente. ¿Por qué? Porque ahora sí vamos a tener verdaderamente la temperatura de evaporación. A partir de que ustedes sacan el DT de la tablita de evaporadores acá de esta. Acá. Ahí pueden hallar en la temperatura del evaporador realmente. Porque van a tener el DT de la tabla y van a tener la temperatura del cuarto. Entonces, ahí después de esto, sí pueden ir y realmente en el diagrama saber cuál va a ser la temperatura bastante aproximada del evaporador. Entonces, pueden venir y tirar una línea coherente acá y tener un efecto refrigerante más próximo a la realidad. ¿Sí? O sea, rectificar lo que habían hecho hasta ahora, o pueden dejar este punto para hacerlo cuando ya hallen el evaporador. ¿Sí? Lo que van a tener es acá todos los datos, van a poder sacar epsilon, ¿sí? Y de esa manera, una vez que seleccionan el compresor, ¿sí? Acá también van a poder sacar, si ustedes ya seleccionan la temperatura de condensación, que por ahí puede ser entre 45 y 50, yo les recomiendo por ahí 50, no sé, el profe tiene más experiencia en eso, le podrá apuntalar mejor. Sí, pero entre 45 y 50 hay que elegir. Acá en Misiones no se puede trabajar con menores valores, ¿está? No. En Buenos Aires creo que puede ser 40, pero acá sí, no. Acá hay que trabajar entre 45 y 50. Sí. O sea, exacto. Si en el catálogo no tiene 45, acá tiene 45, por ahí tienen miedo que hace un poquito corto, eligen 50, ¿sí? Miren los dos y vean a ver qué, o sea, ahí tienen que tomar una decisión. La única que queda es al principio hacer así y después la misma experiencia les va diciendo realmente hacia dónde tiene, si más cerca de 45 o más cerca de 50. Bien, entonces fíjense, ahí con eso llegarían a seleccionar un evaporador con una capacidad suficiente como para afrontar esa carga de enfriamiento. Una vez que tienen el evaporador modelo tal, pasamos a la selección del compresor, donde un catálogo así. Se van a poner, cuando seleccione el evaporador, voy a seleccionar un modelo, marca tal, modelo tal, bla, bla, con todas estas características. 2, 3 ventiladores, el consumo, ¿sí? La resistencia para el desescarche, ¿sí?
si tiene pasta, el peso, todas las características de ese evaporador las deben poner cuando la seleccionan. Después pasan a compresores y lo mismo. Arrancan con el mismo refrigerante que habían elegido, ¿sí? Acá yo le puse un ejemplo nada más. Ven la temperatura, que hay varias temperaturas de evaporación, ponen la más próxima y bajan. Bajan y cortan con la temperatura de condensación apropiada. Y buscan el valor más próximo al de la capacidad del evaporador, porque deben ser iguales, ¿sí? Igualmente el equipo después termina equilibrándose en un punto que por eso lo elijo igual, que es el que yo pretendo que se dé, ¿no es cierto? Pero, una pregunta, Guillermo. sí, señor. El práctico que ellos tienen que hacer, ¿con qué temperatura están trabajando? Del producto de la cámara, Sí. ellos tienen que buscar esa, no sé si ya lo hicieron, porque ya tendrían que estar haciendo. Cero grados. Se les dio manzanas. 4 grados. Profe, 8 grados. nosotros estamos trabajando entre 2 y 4 grados porque es según lo que miramos en catálogos, es el tiempo de que se conserva la manzana, dependiendo de cuánto puede aguantar, es o sea, los 2 meses es un corto tiempo, es un tiempo corto, entonces entre 2 y 4 grados, si no sería menos temperatura. Están trabajando en temperaturas positivas. Sí, pero en el Bien. cuarto, el evaporador va a estar por debajo de 0. Bien. Ya que estamos haciendo eso, vamos a agregar, porque acá hay una cosa muy interesante, en el mismo trabajo práctico, cuando calculen el evaporador y cuando calculen el compresor, háganlo para gas 404A y para gas 134. Perfecto. Háganlo No para les esos cuesta dos. nada, no les cuesta nada, es muy fácil. Es un cálculo manual. Háganlo para 404 y para 134. Van a ver una diferencia. Después vamos a explicar esa diferencia. Perfecto. ¿Está? Bien. ¿Se entendió lo que quiero? ¿Cómo, profe? O sea, háganlo. ¿Dos gases? Sí, se entendió. Usen 2 gases, el 404 y el 134A. Claro, O usen los 2 gases para la misma aplicación, ¿está? Claro, usen 2 gases diferentes. ¿Está? Yo soy un cliente y le digo, yo quiero que usemos 404 porque tengo la máquina de 404, porque tengo una central de frío, por ejemplo, en 404, o al revés, tengo una central de frío en 134. Entonces, ¿qué pasa? Necesito que hagan un análisis de los 2 gases, a ver qué pasa. ¿Está? Si uso 404, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? Y si uso 134, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? Yo quiero que hagan eso para que se den cuenta de algo, que después lo vamos a ver. Después lo vamos a aclarar, no voy a adelantar nada. Después lo vemos, pero hagan el cálculo con 404 y con 134. A ver qué pasa. Y hagan esa aclaración, vamos a ver ahí en las consultas, cuando ustedes ya avancen hasta ahí. ¿Sí? Este tema de compresores tiene toda una teoría previa que yo le había preparado, que vamos a ver si alcanzamos a ver algo ahora. ¿Sí? Acá tenemos la clasificación de los compresores, ¿sí? Tenemos los volumétricos, de émbolo y rotativo, ¿sí? Los volumétricos, ¿sí? De émbolo son los que desplazan un volumen, por eso se llaman volumétricos, ¿sí? Son similares a los compresores de aire. Pero en este caso, lo que bombean, o lo que llevan, o lo que transportan, es gas refrigerante. Por eso el sobrecalentamiento en la succión. Acá no se confundan con el motor a combustión porque no es admisión y escape. Esto es succión y descarga. Succión también suele llamarse admisión y esto es descarga, porque esto no va al ambiente para decir que es escape, sino que va al condensador, esto que está acá, ¿sí? Entonces, ese sería el funcionamiento de este tipo de... Es muy importante que lo piensen como circuito cerrado, ¿estamos de acuerdo? Porque si no, no van a entender tampoco el comportamiento de las presiones acá, ¿eh? Exacto, tal cual. O sea, lo que hace el compresor, en este caso, cualquier tipo de compresores, es, fíjense, llevar de 1 a 2, ¿sí? Yo cuando tengo que sacar la potencia del motor eléctrico capaz de mover a este compresor, sí hago H2 menos H1. Pero eso es para elegir el motor eléctrico o de combustión que va a mover el compresor. Pero no nos da la capacidad refrigerante del compresor, ¿sí? Eso ya está bastante aclarado, ¿sí? Lo que lleva es desde el punto 1 hasta el punto 2
el compresor lo que hace es llevar del punto 1 hasta el punto 2 al gas refrigerante, ¿sí? Lo que vamos a ver es que le eleva la presión al gas que succiona del evaporador. Eso es lo que hace, es la función del compresor. Por eso por ahí en diagramas anteriores tenemos, si lo hacemos en un diagrama PV, termodinámicamente hablando, ¿sí? Acá tenemos la admisión de 1 a 2, ¿sí? Esto es un diagrama aparte, no coincide con el 1, 2, 3, 4 del ciclo, es otra cosa. Lo que hace es cuando admite de 1 a 2, aspira el gas desde el evaporador, lo comprime y cuando se abre la válvula por diferencia de presión, expulsa el gas hacia el condensador. Luego, una vez que se equilibran las presiones entre un lado y otro del compresor, se cierra la válvula. El émbolo baja, ¿sí? Queda algo de gas en el espacio que queda entre las válvulas y la cabeza del pistón, entonces se expande ese gas que está ahí, se llama reexpansión, y una vez que la presión es menor a la que está en el evaporador, se abre la válvula y aspira o admite nueva carga de gas. De nuevo, pero con el dibujito, ¿sí? Estos son láminas o laminillas, ¿sí? Que se abren cuando existe una diferencia de presiones. Cuando el émbolo baja, cuando existe un gradiente o una diferencia de presión entre lo que está acá en el evaporador y lo que hay acá dentro del cilindro, la válvula se abre por existir una presión menor acá que acá. No vayan a decir que hay vacío acá porque no, esto está aislado de la atmósfera, acá ni le damos bolilla a la atmósfera. Acá existirá una presión menor que la que hay en la tubería del evaporador, ¿sí? Que teóricamente, idealmente, es constante esa presión que hay en el evaporador, ¿sí? Entonces la lámina se abre hacia abajo, deja pasar el gas y esto sigue bajando, succionando todo el gas posible, ¿sí? Una vez que llega al punto muerto inferior, a la parte más baja, empieza su carrera de subida, debido a que el motor le está obligando a que tenga ese movimiento. Una vez que le empieza a subir, automáticamente el intento de aumento de presión cierra esta clapetita acá, esta valvulita acá, y empieza a comprimir, empieza a aumentar la presión que hay acá adentro, hasta que supera la presión que hay acá dentro del condensador, ¿sí? Y abre la válvula, ¿sí? Moviendo ese gas que se había sacado del evaporador hacia el condensador. Y luego baja y aspira nuevamente, comprime y expulsa. Y así funciona el compresor, transportando el gas que se ha evaporado, el vapor del refrigerante, hacia el condensador a una temperatura y presiones altas, que después cuando veamos condensadores vamos a ver cómo se transforma de fase debido a la extracción de calor al ambiente, ¿sí? Por ahora lo que hace el compresor es eso, ¿sí? Yo lo puedo estudiar, lamentablemente no hay tiempo para ver toda esta parte acá, la parte termodinámica, que es, yo le expliqué un resumen, ¿sí? Y vamos a ver también muy rápido ahora la clasificación, pero como técnicos, para seleccionar un compresor, tienen que tener en cuenta eso que le estábamos diciendo, lo de las capacidades, ¿sí? Bien, volvamos acá. Acá tenemos uno de este tipo, de émbolo, después tenemos de émbolo con membrana. Esto es para cuando yo no quiero que el aceite del compresor tenga contacto con el fluido acá, con el fluido de trabajo, ¿sí? Le pongo una membrana. Son usados para, qué sé yo, para consultorios odontológicos. Son chicos, compresores de resistencia. Sí, son muy pequeños. Después tenemos compresores volumétricos pero rotativos. Recuerden que siempre el volumétrico desplaza volumen de aire. Entonces es como que va llevando, va transportando el volumen de gas. Puede ser aire o refrigerante o lo que sea. Ingresa acá el aire o el gas
y es llevado por estas paletas y a su vez, como esto es excéntrico, el movimiento es excéntrico, se va comprimiendo y a su vez va avanzando hacia la salida. Entonces acá tenemos aire a mayor presión. Estas paletas que tienen unos resortitos van transportando y comprimiendo a su vez debido a este movimiento excéntrico que tiene este rodillo que está acá, ¿sí? Rodeado por esta carcasa. Luego tenemos volumétricos rotativos también. Este compresor es, entre comillas, el compresor, ¿sí? Es muy usado para equipos grandes, debido a que hace algo parecido que hacen las paletas, pero entre dos hélices de dos tornillos. ¿Sí? Hay una hélice de un tornillo que se va moviendo respecto a la otra y va transportando el gas, comprimiéndolo, ¿sí? Variando el espacio que hay debido al movimiento de las hélices entre un tornillo y otro. O sea, en un extremo ingresa el aire o el gas y en el otro extremo sale el gas ya comprimido, debido a ese movimiento relativo entre las dos hélices, ¿sí? Que son dos tornillos principalmente. Cuidado con esto, que quede claro que los tornillos no tienen rozamiento entre sí, ¿no? Claro. El sello entre los tornillos es aceite. Por eso tienen que tener un filtro de aceite, un separador de aceite. Esa es la condición que tienen estos compresores. Sí o sí arrastran aceite. Pero tiene una velocidad de funcionamiento bastante elevada. El caudal de gas que pueden transportar es bastante elevado. Y la gran ventaja que tienen es que funcionan con motores eléctricos que varían la frecuencia y varían la velocidad en grandes proporciones. Eso es como un supercargador. ¿Cómo? ¿Qué? Eso es como es parecido a los supercargadores de los autos. Algo parecido, con la diferencia que esto es movido por un motor eléctrico, ¿sí? Ustedes van a ver que es muy eficiente este compresor porque no tiene espacio muerto o espacio nocivo que lo tiene él. Este acá sí o sí tiene que... Acá está en el punto muerto superior y acá me queda esto. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir más arriba porque va a golpear la válvula. Eso se llama espacio nocivo o espacio muerto, que acá se ve en esta parte en el diagrama de termodinámica, en el diagrama PV. Todo esto es un hueco que queda, por eso tengo gas que queda acá y lo tengo que reexpandir al gas. ¿Sí? Fíjense que en el diagrama o en el ciclo de un compresor ideal, nosotros no tenemos nada de espacio nocivo. Entonces no tengo nada que reexpandir, ¿sí? O muy poquito. En lugar de ser así de grande como es en un alternativo, quizá en el de tornillo es una cosita así. Entonces, ¿qué tengo? Mayor eficiencia porque lo que yo estoy aspirando es una cantidad mayor que lo que aspiraría un compresor alternativo. En eso es más eficiente el compresor a tornillo. Además del funcionamiento, bajo el punto de vista eléctrico, en un compresor a tornillo es mucho más parejo el funcionamiento porque al no ser reciprocante no produce cargas bruscas en la red. Estamos hablando cuando hay muchas potencias. Exacto. Por medio. Estamos hablando de compresores arriba de 50, 60 HP. Sí. No estamos hablando de un compresor de HP y medio. Estamos hablando de compresores de gran potencia, lo cual me produce una variación continua porque son reciprocantes. Reciprocantes significa que no tienen una carga constante, sino que es a golpes, digamos. A golpes admite, expulsa, admite, expulsa. En el caso del tornillo también admite y expulsa, pero lo hace en forma continua. ¿Está? Porque gira en un sentido nada más. En cambio, como decía el profe, el reciprocante, no se olviden que la velocidad en algún momento llega a cero y se invierte. Claro. ¿Sí? O sea, baja y sube. O sea, cambia de sentido la velocidad. Y eso hace que tenga que tener un volante, que tenga que tener contrapeso para que amortigue y que no sea el movimiento tan a los golpes, como estaba diciendo el profe, sino que sea un poco más suave. Y asimismo, antes se usaban solamente de estos compresores, hoy en día están siendo sustituidos por los compresores a tornillos, principalmente cuando son los de gran tamaño, ¿sí?
Hay otro más que le quiero mostrar, que se usa en refrigeración, que es el scroll. Este sería el screw, que sería en inglés tornillo, y este sería el scroll, que sería tipo espiral, perdón. Espiral, gracias. Entonces, acá consiste en una espiral fija y una espiral móvil. La espiral fija está en el centro y la espiral móvil se mueve con una excéntrica y va admitiendo, a medida que se mueve esa espiral, y lo va comprimiendo al gas a medida que va a ser descargado por la parte central. ¿Sí? Es un tubo, ¿sí? Tiene mucha eficiencia también porque su espacio nocivo es nulo. Muy buenos compresores, muy buenos compresores. Muy buen compresor. Muy buenos compresores de alta eficiencia, bajo consumo energético, o sea, son buenos compresores, son para tenerlos en cuenta. Tienen un buen rendimiento volumétrico también. Exactamente. Y ustedes van a ver en este tipo de compresores, por ejemplo, en el atornillo o en este scroll, que, por ejemplo, acá en el pack de Citro de Alem, tienen un motor de 50 HP, motor eléctrico de 50 HP, tiene un tamaño considerable, y ustedes ven la parte del tornillo, y uno primero, cuando lo mira rápido, no entiende dónde está el tornillo, porque es tan chico que parece una parte del motor eléctrico nada más. Parece la excitatriz de un generador. Sí, tal cual, tal cual. El motor, imagínense ustedes que ya tienen una idea de motor eléctrico, un motor eléctrico de 50 HP, y le hablo que el tornillo la longitud será 50 centímetros y el diámetro será no llega a 20 centímetros. Para que ustedes se den cuenta el tamaño pequeño comparado con el motor, o sea, no tiene nada que ver el tamaño para la capacidad que puede llegar a tener el compresor a tornillo, ¿sí? O sea, es muy eficiente, igual que este scroll, que es el tornillo se ve a lo largo del eje del motor, en cambio el scroll se ve como un tubo vertical, ¿sí? Por lo general son tubos verticales que van parados, ¿sí? También son de pequeño tamaño porque la parte de los rods, ahí de las espirales, son también de pequeño diámetro para una gran capacidad debido a su alta velocidad de rotación también, ¿sí? Así que, bien, acá tenemos volumétricos rotativos, que son 2 lóbulos, que Profe, también... ¿sí? ¿Cómo anda el anterior? No me quedó claro. El scroll. Sí. Hay una hélice que es fija, una espiral que es fija, y hay otra espiral que es móvil, con una excéntrica, ¿sí? De modo que ella se va acomodando así y termina comprimiendo acá en el centro. No la llega a tocar, también está sellada por lubricante, la distancia que hay entre las dos espirales, y de esa manera va confinando el gas que va entrando y lo va comprimiendo a medida que la espiral móvil va acompañando y siempre cerca de la espiral fija. Y de esa manera va arrastrando al gas que está siendo succionado. Fíjense, muchachos, para que entiendan bien, cuidado que el scroll ese, que es el scroll móvil, no es que está girando, ¿estamos de acuerdo? No gira el scroll. Lo que hace el scroll es orbitar dentro del otro scroll que es fijo, pero si ustedes miran el espiral, lo que hace el espiral orbita, pero no gira. Se traslada, sería un movimiento de traslación. Hace un efecto de traslación y por ende, por la forma que tiene el espiral, se va acercando al espiral fijo y con eso va usando de cámara para la presión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yo lo que voy a hacer es, le voy a conseguir para el lunes, voy a conseguir animaciones de estos compresores para que ellos lo vean mejor. Para que se entienda bien, hay que verlo. En un minuto le va a quedar todo claro ahí. Hay que verlo en animación, si no uno no lo entiende. Exacto. Estos compresores, cuidado que no pueden girar para los dos lados, tienen que girar para un solo lado, porque si no, por la forma que tiene la espiral, se rompen. ¿Estamos de acuerdo? O sea que acá, en el caso de un compresor eléctrico, bueno, por supuesto, estamos hablando de compresores que siempre tienen funcionamiento eléctrico, un compresor trifásico, no es que yo lo puedo conectar RCT o SRT, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque si gira al revés, se rompe.
Entonces me van a preguntar, bueno, pero ¿y cómo hago? Si yo no lo veo al compresor cómo gira. Bueno, por eso tengo que tener un secuenciador de fase instalado en el sistema para que me diga si está girando bien o no. Perfecto. Bien, ahora vamos a los compresores de flujo o dinámicos. ¿Qué diferencia hay entre un volumétrico y un dinámico? Imagínense que el aire se mueve por sí mismo de alguna manera y quiere intentar pasar a este lado. Va a poder hacerlo acá en este lóbulo, que estos son dos lóbulos que también rotan uno con respecto al otro y de esa manera van haciendo que pase el gas de un lado a otro. Lo van capturando y transportando. Lo mismo pasa acá. Si el aire solo quiere por algún medio, yo lo soplo sin mover el equipo y lo quiero hacer llegar acá, no voy a poder hacerlo. Porque él captura una determinada cantidad de volumen. Acá también hace lo mismo. En el tornillo también hace lo mismo. En algún momento están tan cerca, en alguna parte están tan cerca los dos tornillos, inclusive con el lubricante y todo, que no puede pasar el aire o el gas de un lado a otro. Lo mismo, por supuesto, sucede acá y lo mismo sucede en el alternativo. Es como que yo quiera hacer pasar con así nomás, sin hacer mover el compresor de acá a acá el gas. No lo puedo hacer, porque hay trabas. O sea, él captura cierto volumen y lo tira hacia otro lado. Por eso se llaman volumétricos. Los dinámicos, fíjense, el aire, si yo soplo por acá, pasa por acá. Este que es centrífugo, o sea, el aire ve el otro lado. Con lo único que cuenta es con una gran velocidad. De modo que es lo que hace, o sea, un ventilador de eso que uno usa para enfriarse el cuerpo, un ventilador de eso de pie común, eso sería como esto, eso sería dinámico. Porque no es que captura un volumen y lo transporta, sino que él hace recircular nomás el aire con una gran velocidad, de modo que a la salida tenga una gran velocidad. Y de modo su aporte energético es la velocidad, la energía cinética acá del aire. Tal cual. El trabajo que yo le doy a este tipo de compresor se transforma en energía cinética. ¿Para qué me sirven este tipo de compresores? Para los turbos, por ejemplo, ¿sí? O para las turbinas de los aviones también tenemos ese tipo de compresores que son axiales, ¿sí? También son de flujo. Y estos que son centrífugos, por ejemplo, para un turbocompresor, ¿sí? Bien, eso era, fíjense con el apuro que les di, así mismo por ahí va a faltar algunas cuestiones de ver, pero me gustaría que ustedes avancen en el trabajo práctico, nos consulten, ¿sí? Nos consulten sobre el avance, entonces se lo sacan de encima pronto y entienden. El objetivo nuestro, chicos, hacia ustedes es que ustedes logren terminar esto entendiendo lo que están haciendo, ¿sí? Les volvemos a repetir, esto es como un curso que le estamos dando de un técnico en refrigeración, que si ustedes prestan atención, por lo menos la parte teórica, estoy seguro que la van a tener firme, ¿sí? Más allá de que después con la práctica puedan hacer algo de experiencia, pero tanto en este tema como en cualquier otro tipo de máquinas térmicas, olvídense que solo con experiencia ustedes van a decir, nada, yo hace 50 años que hago esto y vos me vas a venir a enseñar. A mí me pasó eso y lamentablemente para la gente que piensa así, la mayoría de las veces están equivocados. La mayoría de las veces están... Y cuando le pegan, cuando le embocan en el problema, le embocan de casualidad y ni así entienden lo que están haciendo. Sí, ¿se entiende? O sea, ayer, por ejemplo, me trajeron una computadora de un vehículo que dice que él pone en contacto y empieza a salir chispas solo. Yo probé la computadora acá, le cambié la programación, le puse otro programa totalmente diferente. Yo tengo un probador acá y funcionó perfectamente. Y ahora el tipo me dice, no, hace lo mismo. Como diciendo, vos no sabés arreglar o algo así. Yo le pregunté, ¿revisaste el módulo? Porque ese es un 405, un Peugeot 405 que tiene módulo encendido. Y a mí me pasó que hace eso cuando se quema el módulo de encendido. Ah, tiene módulo encendido, me dijo. No sabe ni que tiene módulo encendido, no sabe ni el sistema, no sabe ni el plano, no sabe nada. Y empieza a decir cualquier cosa. Entonces así cualquiera es técnico. O sea, vos tenés que tener un plano que te diga que tenés que saber cómo funciona el sistema para saber por qué te está haciendo esa falla. Entonces, si vos vas a tocar de oído así, siempre le vas a estar cuando le pegaste porque cambiaste 5 repuestos y en uno le pegaste. Lo mismo pasa acá.
Por eso es que nosotros tanto hacemos énfasis en que ustedes entiendan lo que están haciendo. Eso es lo que le va a salvar el título en cualquier momento. ¿Va, chicos? Sí. Bueno, ahí vamos a ir parando, ¿sí? Y la clase que viene vamos a arrancar con me gustaría que avancen en este fin de semana y que tengan dudas y avances en el práctico, ¿sí? Entonces la próxima clase, por ahí ya vamos a empezar con la parte de condensadores, cómo seleccionar los condensadores, más o menos su función básica, y la selección de condensadores. Así después quedaría solamente la válvula de expansión. Perfecto. ¿Está? Profe, ¿y ahora se pueden hacer algunas consultas? Sí, no hay problema, yo quedo conectado. Sí, con respecto a la carga de refrigeración, las cargas de productos. Sí. Vio que está el C de respiración. ¿Qué es eso, Yo no estoy entendiendo muy bien. Ese C, está bien tu pregunta, Teti. Ese C de respiración es debido a que las frutas y las verduras siguen madurando y siguen intercambiando calor con el ambiente debido a su condición. ¿Sí? La carne, una vez que está faenado el animal, ya lo único que queda es conservarla para que no se eche a perder. En cambio, la fruta y las verduras, por eso es que duran tanto en la frutera, las manzanas, las bananas, porque ellos siguen su proceso metabólico y tardan mucho más tiempo en deteriorarse, principalmente porque ya viven o conviven en el ambiente parecido al que uno las conserva, ¿sí? Entonces, por eso tienen un calor de respiración, el cual por ahí te hace que vos tengas que mantener una humedad en el ambiente determinada y provocan un cierto aporte de calor con esa respiración. O sea que vos tengas que tener en cuenta que ellas están siguiendo una especie de desarrollo metabólico, ¿sí? En los cuales, el cual produce un aporte de energía. Necesitan ese aporte de energía y es un aporte más de calor que hacen en la cámara. Incluso muchos productos de estos, dejemos los productos cárnicos, porque los productos cárnicos la célula muere cuando se mata al animal, pero en el otro caso, muchos de estos productos se usan, incluso las mismas cámaras, son para maduración del producto. O sea, el producto va madurando. Caso concreto, por ejemplo, le doy una idea, la banana. La banana se carga a lo mejor en la zona de Brasil para traer acá a Argentina, se la carga verde. Y cuando llega a un lugar de Argentina, que puede ser que sea Río Negro, Buenos Aires, lo que sea, está color amarilla. Sufrió un proceso de maduración. Sí. Ese proceso de maduración también hizo un aporte ¿de qué? De cantidad de calor dentro del sistema. ¿Estamos de acuerdo? Que hay que tenerlo pensado para evacuar. Exacto. Cuando yo calculo un equipo que va a funcionar, un equipo de transporte que va a funcionar en esas condiciones, tengo que tener en cuenta de que, cuidado, el tipo lo va a usar como efecto de maduración, por lo tanto va a haber un aporte de calor, una ganancia térmica en ese caso que voy a tener que evacuar con el sistema de refrigeración. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí por ahí voy a tener que tener en cuenta la cantidad de kilocalorías hora que se van a ir por ese problema. Tal cual. O sea, es un aporte más, como decía el profe, de calor que hace el producto, ¿sí? Además de su propia temperatura. Fíjate, acá está, dice, calor de respiración es igual a la masa del producto nada más. Acá no entran las cajas. Solamente el producto que tiene calor de respiración por una C de respiración, ¿sí? ¿Dónde sacás la C de respiración? Que sería como una especie de aporte de calor por parte del producto. Lo sacás de la tabla. Acá. Fíjate, si vos tenés, por ejemplo, uvas, tenemos la humedad relativa 85-90%, temperatura larga corta, almacenamiento refrigerado, y acá dice calor de respiración. Dice 2,77, ¿sí? Kilocaloría, kilogramos por día. Esto es lo que aportaría 1 kilo de uva en un día en kilocaloría. Vos lo podés pasar a kilojoule o lo que quieras, ¿sí? Pero ves y que en frutas hay eso. En verduras también hay calor de respiración. Y fíjense cuando vamos a otro producto, por ejemplo, como lácteos, calor de respiración, nada. Salvo el queso, que él sigue su proceso de maduración también, o algunos otros productos más. ¿Sí?
A ver qué otro más, podemos ver las carnes. Fíjate que en carne no hay ninguna que tenga calor o respiración, como decía el profe, pues ya las células están muertas. Vos tenés que cuidar que eso no se siga descomponiendo más, nada más. ¿Se entiende? Por eso se lo llama, a los vegetales y frutas se lo llama productos vivos. ¿Sí? Claro, sí, se entiende. Gracias, profe. Bien, por Y favor. después, con respecto al embalaje, que eso también tenemos que hacer, el tema de la masa, dice masa por día, pero en la masa, o sea, siempre va a ser igual, son los 600 cajones de manzana. Sí, y tenés que calcular más o menos cuánto pesa cada cajón y sacar la masa. Eso le sumo el cajón también. Bueno. Sí, pero ojo que el cajón no tiene congelación, no tiene nada, es temperatura desde el inicio, de que entra hasta que tiene la misma temperatura del producto, de la cámara, ¿sí? Profe, Y por el calor específico. Los productos sólidos que no tienen humedad, no hay calor latente de congelamiento. ¿Estamos de acuerdo? Ojo con eso. Sí. ¿El cajón de manzana con los 15 kilogramos ya está calculado con el cajón o solo manzana? Y fíjate, vamos a ver qué dice el enunciado. Acá dice, 600 cajones de manzana de 15 kilos cada uno durante 2 meses. Se supone que no va a pesar 15 kilos el cajón. No, eso son el producto. No, pero ¿está el peso del cajón junto? No, acá no. No. Bueno, a ver. No, el cajón debe pesar, no sé, 2 o 3 kilos. El cajón, no, depende, pero los cajones no suelen pesar como máximo 1,2 kilos, 1 kilo. Ponele un kilo parejo. Póngale 1 kilo al cajón. Fíjate que si vos sumás, te da 600 kilos. O sea que en la masa tenés, o sea, en toda la masa tenés algo, ¿sí? Así que ahí podés... Profe, ese tipo de cosas nosotros queremos que ustedes consulten, porque entonces nos da la pauta de que estén avanzando, ¿eh? Profe, la masa del cajón la multiplicamos por el calor específico. Que si vos tenés, sí, exactamente, ahora vemos eso. Si vos tenés acá 15 kilogramos fuerza, 1 kilogramo fuerza de peso, en el sistema internacional equivale a 1 kilogramo masa, así que podés trabajar ahí con el sistema internacional. Vamos a ver ahora lo que me preguntaba. A ver. Profe. Sí. Entonces no vamos a tener problemas de congelación ni con los cajones, ni con las manzanas, ni con nada, porque en teoría las manzanas se conservan a 2 o 3 grados. No, pero sí vas a tener escarcha porque el evaporador va a estar por debajo de 0. Ojo. Claro. A ver, ¿dónde está del Profe. Acá está. Carga por embalaje, ¿ves? Este aporte de embalaje es masa del embalaje, van a ser los 600 kilos por el calor específico del embalaje, que eso está en las tablas, ¿sí? Si es de madera o si es de plástico, ustedes sacan. O lo pueden buscar por internet, o el plástico, la madera, qué calor específico tiene, ¿sí? Sí, decías. En la donde dice carga por personas. Sí. Ahí en el tiempo, ¿en qué unidad tenemos que poner el tiempo? ¿En horas, segundos, días? Esa es una buena pregunta. Esto ya está dado por día. Estas 150 kilocalorías por hora es lo que emite cada persona que entra a la cámara. O sea que tenemos, ese Q va acá por el número de personas que ingresan, que vos tenés que suponer, a ver, yo voy a tener una cámara y tengo que tener 1 o 2 personales por lo menos que entren y salgan a la cámara, y el tiempo de permanencia. Pero no van a estar todo el día adentro, sino que si entran 15 minutos, eso ya es por día. O sea que la carga ya está dada por día. Cuando vos multiplicás 150 por los 15 minutos pasado ahora, ¿sí? Ajá. Y por el número de personas que van a ingresar a la cámara. Bien. ¿Esos 15 minutos son todos los días? Claro. Bien. Por eso es por día. Eso serían 15 minutos sobre día. ¿Está? Claro, sí. Ahora entiendo. Perfecto. Y ahí te da todo sobre día. Esto te da sobre día. Por eso cuando uno le hace la carga del producto, como es una de las pocas cargas que da por hora, vos le tenés que multiplicar por 24 horas por día. Entonces te queda todo por día. Claro, perfecto. Y a lo último, ¿por qué? ¿Por qué dejas todo por día? Porque después, cuando vos haces acá la suma total, ¿sí? Le agregás un 10% por seguridad, ¿sí? Vos le dividís le multiplicás
acá por 1 sobre TFE, donde el TFE es el tiempo de funcionamiento. Entonces vos tenés esto en kilocalorías sobre día, ¿sí? Y a esto lo dividís por, qué sé yo, 16 horas sobre día, ¿sí? Entonces día con día se simplifica y después te queda kilocalorías por hora, pero afectado no por 24 horas, sino por 16 horas, que es el tiempo real de funcionamiento. ¿Por qué? Porque la otra hora vos te pasaste apagando el equipo para desescarcharlo. Depende de lo que elijan. Como está muy cerca de cero, la temperatura que va a tener el evaporador, no elijan 16 horas de funcionamiento, elijan 20. Con 4 horas por día ya es suficiente ya para desescarchar. Profe, yo tengo una consulta respecto a los tiempos de desescarche. Sí. Acá nos dice que para 4 horas por día, pero claramente no es que trabaja 20 horas y para 4. Claro, A lo que yo quería decir. Hacemos que trabaje 6 y pare 1 hora, hacemos que trabaje 3 y pare media hora. Eso después vos lo regulás. Eso te lo dice la experiencia en función del producto que vos estás trabajando. Incluso hoy, con los controladores electrónicos que tenemos, podemos controlar que cuando se forma una película de escarcha en el evaporador, hay un sensor que le va a dar la orden al sistema para que invierta el ciclo y pare y haga el descongelamiento que corresponde, ya sea por eléctrico o por inversión de ciclo. Ahí va a ser el descongelamiento, ¿está? Entonces es mucho más fácil. A veces normalmente en una cámara nosotros no hacemos un proceso de descarche por hora fija, sino que lo hacemos en función de la necesidad que tenga la cámara. ¿Saben por qué? Porque supóngase, hay días que una cámara se va a abrir a lo mejor 12 veces en el día, pero resulta que el sábado y domingo no se abre nunca. Entonces no es lo mismo descarchar una cámara un sábado y domingo que descarcharla un día lunes o martes cuando hay un gran movimiento de productos que ingresan y que salen. ¿Está? Entonces eso hoy lo puedo hacer con los controladores electrónicos que tenemos, ¿está? Con los convistatos puedo hacer eso. Antes no lo podía hacer. Antes por ahí tenía que estar expensa de controlar, a ver que no se escarchara, todo ese tipo de cosas. Ahora lo puedo hacer muy fácil. Bueno, listo. No se hagan tantos problemas por eso, ¿estamos? Una consulta. Sí, señor. Nosotros, a ver, le voy a poner el caso. Nosotros tenemos, por ejemplo, el cajón de los cajones de manzana a 4 grados centígrados. Nosotros elegimos un evaporador de, por ejemplo, menos 4 grados centígrados porque usamos la tabla con la humedad relativa y sabemos que es indicado. Ahora, nosotros tenemos esta sumatoria de calor, que son un montón de parámetros que van a influir el día a día de la cámara. ¿Cómo corregimos este calor que es la sumatoria de todo esto? O sea, ¿cómo lo corrijo? Porque yo no le puedo dar al evaporador menos temperatura porque corro riesgo de escarcha, la humedad relativa y otros problemas. O sea, ¿cómo lo corrijo? O sea, esto es una aproximación, como decíamos recién en lo que le decía el profe a Tomás. Esa fluctuación la vas a tener que acomodar con algún controlador. Ustedes habrán visto algún controlador en la materia que dan de control, que eso les puede ayudar por ahí a agregarle a este equipo. Nosotros estamos viendo en las peores condiciones. Después, por supuesto, que este equipo yo lo puedo automatizar de esa forma para hacer que se acomode a la carga diaria o a la carga semanal o de la manera que ustedes puedan. Eso ya es hilar muy fino. ¿Quieren una sugerencia? No le den tanta pelota a esto. Hagan el cálculo que le estamos pidiendo, no se aferren a estos detalles ínfimos, que después estos detalles lo vamos a ir conversando a medida que analicemos lo que hicieron en el práctico. Exacto. ¿Está? Lo vamos a ir conversando ahí y a ustedes se les va a grabar, porque le vamos a decir, mirá, ustedes ya, por eso les dije yo recién, quiero que lo calculen con 404 y con 134, para que vean otro tipo de cosas también, ¿está? Que se pueden presentar. Entonces, eso lo vamos conversando con el práctico. No se enloquezcan con esto. No es para enloquecerse los horarios de parada, de escarche, todo ese tipo. Ya por eso se los damos nosotros ya. No se enloquezcan con esto porque yo les voy a explicar después que es muy fácil de solucionar ese problema. Hoy en día es facilísimo. Exacto. Fíjense, chicos, hasta dónde pueden hacer ustedes ya el práctico. Hasta la letra K.
Se pueden hacer casi todo práctico. ¿Sí? Casi todo. Después le va a quedar el condensador y la válvula de expansión. Y bueno, de realizar un análisis económico donde ustedes digan, che, bueno, esto me va a convenir, eso, ahí recién se puede hacer por ahí el análisis. Quedarse 2 o 3 días dormir al lado de la cámara a ver si anda bien, listo. ¿Está, chicos? Fíjense hasta dónde ya pueden hacer. Profe, Sí. yo cuando usted dio el Q de renovación, yo no pude estar justo en ese momento y ahora leyendo la teoría me quedó algunas dudas sobre las siglas NSA y FCA de la fórmula. A ver. Acá. ¿Dónde vos decís? En Esta el, renovación. Acá, esto. Q de renovación es el volumen de la cámara, que vos ya a esta altura lo tenés. NSA sería la frecuencia de cambio de aire por día. Es como dice el profe, hacer una aproximación y decir cuántas veces por día se va a abrir. ¿Sí? Y el factor de cambio es lo que nosotros vamos a determinar mediante tablas. El NSA toma 4. Toma 4. El NSA toma 4. Ahí te pones en las peores condiciones. Toma 4. ¿Está? Muy bien. gracias. Acá tenés el número de renovaciones. ¿Sí? Acá, si no, puedo usar esta tablita donde acá sacás el NSA. ¿Sí? De acuerdo al volumen que vos tenés en la cámara. Bajo 0, sobre 0 y obtenés dice número de renovaciones de aire. De acuerdo al volumen de la cámara que vos tenés. Sacás largo, ancho, alto y sacás tu volumen de cámara. El que se parece, le afectás al número de cambios de renovación de aire. Luego, acá tenés el FCA, lo sacás de esta tabla, pero lo único que acá en esta tabla, por eso le puse el factor de conversión, lo tenés en grados Fahrenheit acá, a la temperatura del aire de entrada, ¿sí? El aire que entra cuando vos abrís la puerta, ¿sí? Y acá te da en BTU por pie cúbico, ¿sí? Y acá tenés como para pasar, que a cualquier número de esto vos lo podés multiplicar por este factor de conversión y te lo pasa a kilocalorías por metro cúbico. O sea, la temperatura que entra cuando yo abro la puerta es la del ambiente afuera. Exacto. Estas que están acá arriba. Ojo que acá esto está hecho para temperaturas arriba de 30 grados Fahrenheit, que va a ser nuestro caso. Profe, entonces se puede decir que un BTU sobre pie cúbico es igual a 9 calorías. Simplemente hacemos regla de 3 simple ahí, o sea, ocupando esto, podemos hacer regla de 3. Ah, está bien. Tal cual. Y van a usar esta tabla de arriba porque es temperatura sobre 0, la que está en la cámara, ¿sí? Esta es para temperatura bajo 0. O sea que usan esta que está acá. ¿Estamos? Y ahí le agregan sería el FCA y, bien, lo multiplican por este factor que está acá. Y acá la humedad relativa del aire interior va a estar cerca de, bueno, acá ustedes lo tienen ahí, una relativa, tenemos 50, 60, 70, estará en estos valores. ¿Sí? Bien. Temperatura del cuarto de almacén es esta, pero está en grados Fahrenheit también. Y bueno, de esa manera, si no tienen la humedad relativa parecida, tomen la más alta y va a ser la más cercana. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Gracias, profe. Bien. Gracias. Bueno, chicos, nos vemos el lunes. Chau, profe. Nos vemos. Muchas gracias por el aporte. Gracias a usted, profe. Gracias, profe. Gracias, chicos. Nos vemos. Gracias, profe. Un abrazo. Chau, chau.